Radio Presidente Ibáñez, 88.5 FM para Punta Arenas y Porvenir, presenta Actualidad Noticiosa. Un programa bajo la dirección de Daniel Miranda Camín. Actualidad noticiosa regional y nacional. Entrevistas y comentarios. Actualidad noticiosa en el aire a través de Radio Presidente Ibáñez y todas sus plataformas. Estos son los temas de hoy. Con La Pintana, grandes disturbios por falta de comida. La gente señalaba que no llegaba la luz. Se anunció 2,5 millones de ayuda para canastas familiares y no ha llegado ninguna todavía a los hogares. Temas que vamos a ir analizando con nuestro panelista de los días martes, Juan Luis Oyerzo Galvez, en este programa. Eso de las 8:20, 8:25 vamos a estar en contacto con él. Vamos a conocer también qué pasó al final. ¿Se acuerda que ayer en el tiempo de noticias transmitimos parte de lo que fue el Consejo Municipal? Bueno, vamos a ver qué pasó al final con la empresa de estacionamientos y qué señaló la misma empresa post Consejo Municipal. Otros temas también de interés que tienen que ver con los trabajos que se están realizando en Río de las Minas. Otros temas que va a tener nuestro colega Juan Bucosis también en la lectura en los próximos minutos. Comenzamos así, actualidad noticiosa en la Radio Presidente Ibáñez, martes 19 de mayo. Sean todas y todos bienvenidos. La actividad principal de la empresa portuaria Austral es explotar, desarrollar y administrar la infraestructura portuaria de la región de Magallanes en forma eficiente, segura y sustentable, ya sea mediante inversión propia, aporte estatal, concesiones y o asociatividad, de modo tal de facilitar los negocios de nuestros clientes, la integración regional y mejorar continuamente la rentabilidad de la empresa. EPA Austral, el más importante y competitivo sistema portuario de la zona austral sudamericana, comprometido con el desarrollo económico de la empresa y su capital humano. Empresa Portuaria Austral, conectando a Magallanes. De la mañana con 11 minutos. Fíjese que en horas de ayer de la mañana, mientras se realizaba la sesión extraordinaria número 59 del Consejo Municipal de Punta Arenas, se podían ver en las distintas calles céntricas de la ciudad a un grupo de tarjeteros correspondientes a la empresa Sur Romeral Limitada, quienes adjudicaran el contrato de este servicio hace algunas semanas atrás. Lo anterior causó sorpresa tanto al interior del municipio como a los concejales, ya que se manejaba la información de que todos los trabajadores habían sido desvinculados de la empresa que presta el servicio de estacionamientos. En este sentido, la concejala Verónica Aguilar expresó que analizamos todos los problemas que mantiene la empresa, tanto con los trabajadores como el municipio. Esperamos que en los próximos días esté la información restante para saber qué sucederá con un contrato tan importante para el municipio local. Informó de que la empresa no estaba trabajando, que no había informado de nuevas contrataciones o finiquitos y por eso también se había generado una nueva multa. Sin embargo, ya de si esas personas que hoy día estaban cobrando el funcionamiento tienen un contrato o no con la empresa, si es un contrato a plazo fijo, si es honorario, si es por trato, no tenemos claridad. A mí lo que me llama la atención, y en eso quiero ser súper prudente también, es que
se le ha solicitado al alcalde en reiteradas oportunidades, ¿cierto?, información al respecto, no se nos ha entregado y hoy día, 30 minutos antes del Consejo, nos envían este informe jurídico que nosotros podríamos haberlo tenido el fin de semana para poder estudiarlo, para poder analizarlo y hoy día tomar decisiones claras al respecto. Los plazos señalan eso: una vez notificada la empresa tiene 5 días para poder apelar a esta notificación y después efectivamente la decisión pasa por Consejo Municipal. Se informó también que la empresa Sur Romeral Limitada había demandado al municipio de Punta Arenas, lo que se desconoce el motivo de pero cuyo trámite se había ingresado el pasado 12 de mayo. Por su parte, el concejal Arturo Díaz manifestó que la empresa puso a trabajar personas sin dar a conocer cómo fueron contratadas, si fue solo por el día o algunas semanas, y puede caer en una negligencia que se sumaría a las ya cometidas en algunas oportunidades. Sí, indudablemente un tema complejo. Yo me acabo de enterar de lo que tú me cuentas hace algunos minutos. Hay que ver la calidad contractual de las personas que estuvieron ahí. En este momento, las falencias jurídicas, lo que está cometiendo la empresa ya traspasan todos los límites de lo razonable, por lo tanto es un tema que hay que dar un corte muy pronto y yo creo que ya esta semana, la próxima semana, se va a tomar una decisión definitiva. En la ocasión también se analizó la idea entregada por algunos concejales de entregar la licitación a bomberos. En ese sentido, René Mancilla, comandante del Cuerpo de Bomberos, fue enfático en decir que no han recibido algún oficio formal para poder analizar la situación. Sí, la verdad es que no hemos recibido un oficio formal en realidad, ¿ya? En todo caso, una vez que llegue ese oficio, la superintendencia es la que va a analizar y bueno, se tomará en algún momento el director general alguna alternativa si realmente, como dice usted, hay que ver los peros y los contras en realidad. Entonces, lo que queda a favor o lo que puede, o algún problema porque es manejar una empresa más eso. Sí, es todo realmente, no deja de ser interesante, pero también tiene la parte, digamos, legal, administrativa, que no deja, es una empresa más en realidad. Seguramente se van a barajar. Finalmente, el representante de la empresa Sur Romeral Limitada no se quiso referir al tema de la licitación, que por ahora seguirá al mando de esta concesionaria, esperando lo que pueda suceder en las próximas jornadas. En Radio Presidente Ibáñez estamos presentando Actualidad Noticiosa. Escuela de Conductores Profesionales ESCAP. No somos los únicos, pero sí los mejores. Cursos prácticos, teóricos y psicotécnicos, ahora con imperdibles ofertas para aprender a manejar bien y como el reglamento dice. Cursos para licencia clase B, 90,000 pesos. Para licencias clase A2, 110,000 pesos. Y cursos para licencia A4, 135,000 pesos. Y en oferta especial, cursos para clases A2 y A4, las dos por 200,000 pesos. Escuela de Conductores Profesionales ESCAP, con la experiencia que le garantizan una conducción vehicular en forma excelente. Atención de 10 a 13 y por las tardes de 15 a 19 horas. Lautaro Navarro 454 entre Sarmiento y Croacia. Teléfono 612-225835. ESCAP. No somos los únicos, pero sí los mejores. En Edelmag queremos cuidarnos y cuidar a nuestros clientes. Debido a la contingencia por el coronavirus, mantendremos cerradas nuestras oficinas para atención al público hasta nuevo aviso. Por eso, hemos reforzado nuestros canales no presenciales para sus consultas y trámites. Teléfono clientes 600-6200-100. Nuestra oficina virtual en www.edelmag.cl y en Twitter @edelmag_SOS. Edelmag, comprometidos con tu seguridad.
TAPSA, líder en conectividad, 51 años de experiencia en el estrecho de Magallanes. Contamos con 3 ferries especialmente diseñados y acondicionados para realizar el cruce en la primera angostura. En forma rápida y segura ponemos a disposición de nuestros clientes oficinas comerciales, restaurantes, supermercados y servicios higiénicos. Infórmese del estado del cruce en FM Angostura o en las redes sociales de TAPSA. Pague con tarjeta de crédito. Somos magallánicos al servicio de la región. TAPSA, líder en conectividad. De la mañana con 18 minutos. Nuevo box de urgencia gineco-obstétrica se habilita en la unidad de emergencia hospitalaria del Clínico de Magallanes, con la finalidad de entregar una mejor atención resguardando la seguridad y la calidad de la atención gineco-obstétrica. Desde el día de ayer, el Hospital Clínico Magallanes ha habilitado un box de atención especial para mujeres positivas, sospechosas o con sintomatología COVID-19. Este espacio fue concretado gracias al trabajo colaborativo entre el Centro de Responsabilidad de la Mujer y la Unidad de Emergencia Hospitalaria, y busca entregar en un mismo espacio atención por sintomatología respiratoria a COVID-19 y atención gineco-obstétrica. Al momento en que alguna mujer embarazada o que requiera atención de urgencia ginecológica presente un cuadro respiratorio, se activa el protocolo que comunica ambas unidades para establecer la interconsulta, ya sea atención de medicina ginecológica o atención de profesional matrón o matrona, que concurre a la unidad de emergencia con el instrumental específico para la evaluación de la usuaria. Iván Valenzuela, matrón, supervisor de esta unidad, agrega que este box es solo para pacientes con sospecha confirmada o con sintomatología COVID-19. Las pacientes embarazadas o mujeres sin sintomatología se atienden en el segundo piso, urgencia gineco-obstétrica. Bueno, concretamos la instalación de una sala en el primer piso de la unidad de emergencia hospitalaria, donde podemos venir a evaluar a nuestras pacientes embarazadas o ginecológicas que sean sospechosas de COVID o confirmadas con COVID y que consultan obviamente por la patología respiratoria, pero que requieren alguna evaluación tanto obstétrica o ginecológica del equipo de turno. Una vez que llega la paciente embarazada a urgencia, ¿cómo se activa el protocolo? Bueno, una vez llegada una embarazada que requiera evaluación obstétrica o ginecológica, hay una comunicación entre el equipo de unidad de emergencia hospitalaria con la urgencia de maternidad para que se designe la persona, dependiendo de qué tipo de evaluación, qué profesional es el que viene a este box a evaluar a la paciente. La nueva sala de atención está habilitada con camilla ginecológica, con un ecógrafo, con lámparas y todos los insumos de protección personal para la atención de pacientes en el contexto COVID-19. En tanto, Ivonne Campos, enfermera de la unidad, destaca que esta es una iniciativa que se realiza gracias al trabajo mancomunado de ambas unidades, un nuevo espacio para todas las pacientes que requieran una atención oportuna y segura. El pasado domingo, el intendente de la región de Magallanes y la Antártica chilena, José Fernández Dubrock, fue sometido al examen PCR para confirmar o descartar si es portador del coronavirus o COVID-19, cuyo resultado estaría durante las horas de este martes 19 de mayo. El día de ayer, 18 de mayo, llamó la atención que la máxima autoridad regional no realizara el tradicional punto de prensa con el balance regional del COVID-19 de manera presencial con medios de comunicaciones. Así también se notificó que su equipo más cercano de colaboradores también se encuentra en cuarentena preventiva a la espera de los resultados de los PCR. Al cierre de esta edición, aún no se entregaba algún tipo de comunicado oficial por parte de la Intendencia Regional, lo que se espera que se haga durante la jornada del día de hoy.
Súmate a la campaña contra el coronavirus. Los estudiantes, académicos, profesionales, administrativos, turistas que hayan visitado países con brotes activos de COVID-19 y que lleven menos de 14 días desde su salida de ese país, deberán permanecer en cuarentena en su domicilio hasta cumplir los 14 días requeridos para estos efectos. Por ti, por mí, por todos. Campaña de Presidente Ibáñez. Una radio con historia. De la mañana, 23 minutos. Lo habíamos señalado que vamos a estar en contacto con nuestro panelista estable de los días martes en la actualidad noticiosa, Juan Luis Oyarzo Gálvez. Juan Luis, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido nuevamente a nuestros estudios a través de la tecnología. Hola Daniel, espero que me estés escuchando bien. Aquí nos encontramos acá en casa como ha sido habitual durante todos estos días. No sé si vamos a analizar algún tema o nos va a realizar un concierto, porque lo veo lleno de instrumentos, la escenografía nueva que tiene. Muy bien. Libros, cámara, instrumentos. Bien ahí, Juan Luis, agradecido por recibir nuestro llamado. Bienvenido a mi hogar ahí, Daniel. Juan Luis, a ver, hay varios temas. En primer lugar, me imagino que escuchó lo que señaló el presidente de la República el día domingo, ¿no es cierto?, en esta cadena nacional, a las 22 horas de Magallanes, 21 horas a nivel del resto de Chile, y llamar la atención tanto anuncio, pero que es bueno, ¿no es cierto?, que es lo positivo, que está la idea, que se quiere, que se va a ayudar, pero llama mucho más la atención la lentitud con lo que se están haciendo los procesos de ayuda. Pareciera ser que los anuncios están, pero no están los equipos operativos ante estos anuncios. Sí, claramente, lo que sucede ahí, Daniel, y lo que se aprecia dentro de lo que nosotros hemos ido viendo en el transcurso de la mañana, de la semana en particular, de que en realidad han existido una gran cantidad de anuncios. Entre ellos creo que ya este viernes entregan incluso unas canastas para familias vulnerables, que también es un aspecto que uno también tiene que destacar, pero que sin embargo nos encontramos con un aparataje tanto público como privado que también es un poquito más lento. O sea, las situaciones no se pueden hacer, me imagino, de forma tan rápida, y eso genera claramente un inconveniente. Ya lo habíamos hablado en un contacto que habíamos tenido hace particularmente, yo creo, 2 semanas atrás, en el cual también el aparataje público tiene que ser un poco más flexible, porque nosotros tenemos una cantidad de burocracia y aspectos que son muy exigentes en el transcurso del tiempo, que no permite, tanto a nivel nacional como regional, realizar, por ejemplo, instancias que sean un poquito más rápidas en la tramitación de proyectos y en una serie de elementos que en realidad nosotros nos encontramos en este aspecto. Si tú te das cuenta, por ejemplo, para plantear algún proyecto que esté relacionado tal vez con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional o con el Fondema, se requiere una gran cantidad de pasos, inclusive Contraloría y una serie de aspectos, que hace que todo esto sea muy burocrático y muy lento. Eso genera claramente un inconveniente desde el punto de vista de la gestión, que el aspecto público, Daniel, siempre lo ha tenido, ya sea desde un punto de vista positivo y también desde un punto de vista negativo. Nosotros hemos visto claramente cómo esto genera una demora tremenda en el aspecto de los proyectos. Y el otro punto que nosotros habíamos visto también, y que hoy día sale incluso en medios de comunicación nacional, es el poco apoyo que ha logrado el presidente por parte también de la oposición. O sea, tiene una oposición, como su nombre lo indica, en el cual claramente el presidente no está generando los canales necesarios para poder generar, por ejemplo, una instancia de comunicación positiva. Al contrario, en realidad nosotros hemos visto muchas informaciones que se encuentran desacertadas y que genera claramente un inconveniente dentro de la comunicación que tiene que tener un presidente, en particular en esta pandemia que hoy en día azota al mundo, Daniel.
Sí, la verdad que, bueno, ayer veíamos también, yo señalaba algo al inicio del programa, la actitud que es muy negativa, ¿no? Pero, claro. A ver, es negativa la forma de protestar, quizás como lo que ocurrió ayer ahí donde se juntan las comunas de La Pintana con el Bosque en Santiago, ¿no? De ver, ya puede ser un acto de delincuencia más que una protesta, ¿no es cierto?, por comida, por decirlo de alguna manera, que lamentablemente hay que tenerlas. Ayer acá igual, 10 personas en el frontis de la Intendencia, muchos sí, pero están súper bien protegidas, así que, pero no, o sea, no pueden haber aglomeraciones. La idea es no juntarse, la idea es distanciamiento social, porque se le han subido algunos precios de los alimentos especialmente, ¿no? Bueno, es el aprovechamiento del mercado, sí. y va a ser así y por mucho tiempo más, hasta que no se diga o se haga algo que lo regularice. Pero sí. A ver, el anuncio, y hay varias, esto ha ido dejando varias frases célebres, ¿no? Estamos no vamos a ser como Italia, o estamos más preparados que Italia, no estábamos preparados para tanto. Ayer escuchaba una frase que me dejó ahí, quizás no sé si usted también la escuchó, Juan Luis, una frase de un texto, ¿no? Y me quedó marcada una línea de las palabras del presidente que decía que después de terminar la guerra contra la pandemia del COVID-19, coronavirus, se nos viene otra pandemia. Y uno toma la atención porque ya con esto, claro, la gente está, ¿no es cierto?, subsaltada de tanta... La pandemia social. O sea, la gente es una pandemia, la gente es un virus. Claro. Son frases que van dejando... Sí. Eso, Daniel, claramente son opiniones que nosotros hemos visto en el transcurso de toda esta pandemia y que son claramente desacertadas desde el punto de vista político. Hemos apreciado, por ejemplo, también un ministro que ha sido bastante obstinado en generar efectivamente un prototipo que claramente le falló y que durante mucho tiempo se le fue indicando que falló, pero que sin embargo siguió con la misma forma que era su manera que él sentía de poder aplanar la curva de contagios. Pero hoy día vemos un Santiago que claramente está llegando a su capacidad y que ya llegó a su capacidad de hospitalización en el ámbito de las clínicas de cuidados intensivos, y vemos también que hoy día también sale un anuncio solicitando también por parte del Estado que el sector privado se está en la obligación, imagínate, el Estado generando una obligación para el mercado, que es el aspecto clínico, de que en realidad tienen que ampliar en a lo menos un 40% sus salas UCI, para que puedan, por ejemplo, tener y ser un prototipo complementario al sistema de salud que nosotros tenemos y que es un sistema público. O sea, claramente, tú bien lo mencionabas, Daniel, el concepto de lo que nosotros hemos creado como mercado domina parte de todo este aspecto, pero que sin embargo hoy en día vemos que no nos encontrábamos preparados para poder sobrellevar una pandemia de estas características y que de cierta manera el mercado tampoco ayuda en nada. Pero el mercado obviamente que no lo es todo, también nosotros hemos sido bastante críticos a nivel regional sobre el manejo que han tenido, por ejemplo, algunas autoridades regionales, que se requiere efectivamente una mayor proactividad en la presentación de lo que nosotros hemos hablado y que son los proyectos FNDR y también proyectos Fondema. Se requiere efectivamente la presentación de proyectos, y hablamos de autoridades a nivel general, no estamos hablando en una en específico, sino que estamos hablando de que en realidad todos tienen la posibilidad de generar, siempre y cuando tengan patrimonio propio, porque eso es una de las características que tiene que tener una entidad regional para poder realizar parte de un proyecto de FNDR, de que en realidad tengan la posibilidad de generar proyectos y no sigan con sus programas regulares de entrega. Yo me imagino que ya has tenido tal vez, Daniel, algunos de los servicios emblemáticos que vienen a compartir cuáles son nuestros programas y no varían en comparación al transcurso de años anteriores, de tal manera que aquí se requieren también liderazgos regionales para poder generar parte de situaciones que permitan. Por ejemplo, hay un fondo de Corfo ahora que va a favorecer alrededor de 40.000 pymes, pero es vía entidades por lo menos no bancarias, porque hay que recordar que los fondos que se habían entregado anterior
y que también era una alternativa, eran fondos crediticios, que quiere decir que lo único que está realizando es un costo. De tal manera que, en ese sentido, Daniel, hay que ver, por ejemplo, cuáles han sido las facilidades que existen. Por ejemplo, cuando te generan, y en una primera instancia, la posibilidad de que familias puedan, por ejemplo, aplazar, porque no es una condonación de la deuda, sino que es un aplazamiento de la deuda, por ejemplo, de una contribución. Nosotros vemos que las contribuciones, que es un aspecto netamente común para todas nuestras familias regionales, están siendo básicamente cobradas de forma regular. O sea, no ha existido, por ejemplo, una flexibilidad con respecto a ese cobro, más allá de compartir sin intereses la cuota que recién pasó y distribuirla en las 3 cuotas que vienen posteriormente. O sea, eso no es una facilidad. Eso lo que está haciendo es endeudar nuevamente a las familias con algo que es un aspecto de beneficio público y que genera, por ejemplo, un gran problema para las familias de clase media. De tal manera que cuando vemos, por ejemplo, de que en realidad se van a entregar estas canastas, cuando vemos que hay, por ejemplo, algunos fondos que son de bonos, el COVID-19, un bono COVID-19, cuando vemos, por ejemplo, que llegan los bonos de invierno también, llegan exclusivamente para los sectores que son más vulnerables. Y dejamos, por ejemplo, a toda nuestra clase media un poquito desvalida, Daniel, sin la capacidad, por ejemplo, de poder solventar. Entonces, te das cuenta, y yo creo que nos damos cuenta mucho de el aspecto que la visión que ha tenido el presidente de la República, claramente una visión asistencialista para los grupos que siempre han sido, desde el punto de vista normal, ayudados. Y si nos hemos olvidado de esta clase media, que hoy en día hay que recordar, por ejemplo, la cantidad de despidos que han empezado a existir, y que en realidad hay muchas de las familias que hoy en día también viven con un extracto de sus seguros de cesantía también, por la forma en que se ha permitido de que en realidad no pierdan su vínculo con la actividad privada y que sigan, por ejemplo, cobrando los seguros de cesantía. O sea, vemos que en realidad la visión que tiene el Estado sigue siendo la misma, una visión del Estado. Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de esa pandemia social, y que es tan desafortunada esa palabra, generamos efectivamente la visión que tiene sobre el estallido social el presidente de la República y también todo el equipo. O sea, quiere decir de que en realidad nosotros nos vamos a volver a encontrar con instancias que no han sido solucionadas. El aspecto constitucional sigue estando dando vuelta en la palestra, pero si tú te das cuenta, Daniel, es la misma Constitución la que no permite, por ejemplo, generar un rol más activo también por parte del Estado, de tal manera que como que el Estado constantemente en este estado de emergencia tiene que pedir permiso al mercado para poder actuar, no hay una obligación clara. Y vemos también que el mercado, ante situaciones en las cuales estemos, piden incluso salvataje, como ocurren con algunas aerolíneas que en realidad están tratando de solventar. Una idea, Daniel, ¿por qué no en ese salvataje el Estado entra también como parte del directorio de estas empresas, ¿cierto? Para tener una parte, que no hablamos de un control, sino que hablamos de una parte que podría, por ejemplo, pertenecer al Estado, como ocurre, por ejemplo, en algunos países de Europa que han entregado salvataje a sus aerolíneas, pero que sin embargo ahora tienen un 20% de participación dentro de esa aerolínea, no como del punto de vista de la decisión, sino como lo que ocurre, por ejemplo, en TVN, ¿cierto?, en Codelco, en ENAP, en el cual existe una participación también que es del Estado, ¿cierto?, pero que también existen algunos nexos que son privados, Daniel. Pero ahí, Juan Luis, ¿no ha extrañado usted una mayor participación de estas mismas empresas que tienen parte como Correos, las que decía Codelco, ENAP? Bueno, el canal, la comunicación es más distinto quizás porque tiene que ser más imparcial, ¿no? Y más generalizado todo lo que es información. Claro. Pero también podría tener un espacio de ayuda, ¿no? Que lo vemos muy poco, más allá de mostrar dónde se necesita. No hay algo que diga, no, como canal del Estado vamos a generar una campaña solidaria para recaudar ayuda a todo Chile o claro, a los 6 millones de santiaguinos que están en cuarentena. Es que lo que pasa, Daniel, es que todo lo hemos, de cierta manera, no privatizado, pero todo lo hemos generado al ritmo de este mercado que nosotros habíamos mencionado. No quiere decir que nosotros tenemos y que yo sea un ente que esté en contra del mercado, al contrario, pero el mercado tiene que tener su espacio, así como también el Estado tiene que tener su espacio.
nosotros estamos viendo, producto de esta pandemia, que el mercado tiene todo el espacio, o por lo menos un 80-90% de todo el espacio, y solamente un 10% conforma parte del Estado, haciendo una metáfora de la importancia que tiene el Estado. O sea, nosotros vemos que en Chile el Estado tiene una participación muy pequeña de todo este aspecto de decisiones, y se ve claramente influenciado en este aspecto. Por ejemplo, inclusive en este periodo nosotros vimos que hay un fuerte repunte de la minería, que ha permitido esquivar esta fuerte caída del Producto Interno Bruto que nosotros esperábamos en el primer trimestre. Pero ¿cuál es el rol que tienen, por ejemplo, estas mineras, ¿cierto?, desde el punto de vista del desarrollo social? Entonces, si tú te das cuenta, conceptos como la responsabilidad social empresarial o elementos así, siempre se toman desde el punto de vista de la solidaridad, ¿cierto?, pero no del compromiso que tiene que existir para poder solventar efectivamente los espacios y los problemas que nosotros tenemos, porque hemos visto muy pocas iniciativas privadas que, por ejemplo, ayuden a hospitales o a las clínicas a instaurar mejores instancias para poder, por ejemplo, sobrellevar esta pandemia. Sí, claro. Por ejemplo, aquí a nivel regional hemos tenido algunos profesores universitarios que han generado, por ejemplo, estas máscaras, ¿cierto?, para poder generar efectivamente ayuda al hospital regional. Pero ¿cuál ha sido el resto de las iniciativas desde el punto de vista privado, público, ¿cierto?, que permita, por ejemplo, sobrellevar esta situación? Entonces nosotros nos encontramos efectivamente con lo que nosotros habíamos ya conversado en algunos contactos anteriores, en una especie de inercia por parte también de nuestras autoridades para poder, por ejemplo, entregar soluciones. No basta solamente con reunirte con el Consejo Regional y generar, por ejemplo, esta es la conversación o te muestro qué es lo que poseo, sino que también es cómo yo me vinculo con soluciones que puedan ser efectivamente en la actualidad, por ejemplo, llevadas desde el punto de vista del Estado, y tratar de ocupar, por ejemplo, parte de nuestros fondos que nosotros tenemos y que están disponibles para proyectos, en particular en un estado de emergencia como el que nosotros tenemos, Daniel. Así que ojalá que en este aspecto nosotros veamos efectivamente de que este crecimiento que tenemos, y que es un fuerte repunte de la minería, que es lo que ha existido, por ejemplo, en este primer trimestre, y que ha sostenido nuestro crecimiento económico, permita efectivamente también cooperar con el resto de los sectores que se encuentran, por ejemplo, más vulnerables. Y por qué no hacerlo también con el aspecto de salud, que claramente no basta solamente como aplaudirlos, como todos lo hemos hecho, porque en realidad la labor, el cansancio que han llevado todos los equipos de salud ha sido tremendo. Han contratado a nuevas personas, han tratado de generar, por ejemplo, una instancia que cuando destacamos el trabajo a nivel regional, en gran medida es por los directivos y por las personas que nosotros tenemos y que son nuestros médicos y que son nuestros directivos en el ámbito de salud, pero no ha sido destacado efectivamente por una gestión regional de nuestras autoridades o por algo nacional, ¿cierto? Nos encontramos con esa instancia. Pero, Daniel, cuando usted dice que el Ejecutivo, por ejemplo, le dice al Consejo Regional, mira, esto es lo que tengo, le está diciendo también, dime cómo lo hago, o dime qué hago, claro, porque le está dejando los fondos a esta parte del sector ejecutivo, que es el Consejo Regional, que es, ¿no es cierto?, para poder distribuir y ver cómo entregar mayor ayuda económica a las diferentes comunas de la región, donde más se necesita, pero se sigue manteniendo la burocracia administrativa que usted muy bien conoce, sí, de cuando en estado de emergencia o en estado de excepción, todo eso debería quedar un poquito de lado, ¿no? Y más que un poquito, diría yo, debería prácticamente quedar de lado para que la ayuda llegue en una semana, que sea, se aprobó, al otro día a las 8 de la mañana se hizo el oficio conductor, se revisó, está bien hecho, sí, listo, se firma, se entrega y se activa. No, acá hay que esperar revisar el acta del Consejo Regional, que es de una semana para otra, porque el acta se revisa todos los lunes. Ahí recién, una vez hecha el acta, sale el oficio que se está todo correcto, así que démosle curso al trámite. De ese curso al trámite se va a las diferentes oficinas de la DAS, de la SUBDERE, de donde corresponda sacar los fondos, para poder otra semana más, porque todo tiene que ir a Santiago y volver. Y ya ahí perdimos 20 días.
Y bien digo, no, pero es que sí, pero se pierden 20 días. Sí. De ayuda, o sea, no de ayuda, sino que de rapidez. Y en un estado de excepción como el que estamos, eso debería quedar obviado por todos los trámites. Y, oiga, va a estar a la vista que le entreguen la canasta familiar de 80, de 100, de 50 mil pesos, o un bono regional de 25, 30 mil pesos a muchas familias que más lo necesiten. Va a servir. Por eso que para nadie, o para muchos, era poco entendible que comillas, oposición, no aprueben el famoso bono de ingreso familiar solidario. Claro, o sea, claramente, Daniel. Pero lo que tú mencionas es muy claro y lo has mencionado, yo creo, de forma sintetizada, porque en realidad, cuando tú analizas, por ejemplo, la demora que tiene, por ejemplo, un proyecto, también te saltaste la parte de la tramitación de la realización del proyecto. Entonces, por ejemplo, tú puedes estar en ocasiones tal vez 1 año, 2, gestionando todo para que resulte, por ejemplo, parte de un proyecto y que pase por el Consejo Regional. No es una demora del Consejo, o sea, si tú te das cuenta, los consejeros lo que hacen es lo que tú mencionaste, o sea, en 2, 3 semanas pueden tener el proyecto listo, pero que sin embargo hay todo un aparataje anterior, que es un aparataje público, en los cuales demoran una gran cantidad de cosas en tramitar, o sea, hay pequeñas cosillas, ¿cierto?, antes de que ese proyecto llegue al Consejo Regional, que te hace efectivamente de que el proyecto pueda tener una demora enorme. Y eso no estoy diciendo efectivamente, bueno, si yo llegase, por ejemplo, a tramitar un proyecto, lo voy a tramitar en 1 semana. Eso es falso, ¿eh? Nadie se puede jactar de esa situación, pero tampoco han existido intentos para poder, por ejemplo, generar rapidez en esos proyectos. Y yo hablo que esos intentos deben venir también de nivel nacional. Y también tiene que venir una gestión también de nivel regional para, por ejemplo, indicar, porque tienen que haber algunos proyectos que se encuentren listos, que permitan, por ejemplo, tener recursos y llevarlos de forma adecuada para, por ejemplo, tener una presentación más rápida. Pero si tú te das cuenta, tú bien lo has mencionado, o sea, quiere decir que hay una confección de un acta, hay una supervisión el día lunes de la presentación del proyecto para prepararlo y ver si en realidad pasa por las comisiones. Después el día miércoles se somete a votación, después de esa votación otra semana más para ver cuando recién está listo, por ejemplo, los decretos. Luego de esos decretos, recién ahí viene, por ejemplo, la presentación. O sea, lo que tú has mencionado, más allá de una caricatura, es una realidad, Daniel, de proyectos que se pueden demorar entonces, una vez que pasan el core y con todo el tramitaje, mucho tiempo. O sea, quiere decir que el core es lo que tal vez menos se demora, Daniel, porque se puede demorar efectivamente alrededor de 2 semanas entre ingresar a la comisión y con toda la voluntad política que tienen los consejeros regionales, que lo han mostrado, porque esa es una de las cosas que tenemos que aplaudir de nuestro consejo, pero que sin embargo nuestras autoridades no han estado efectivamente al tanto, e inclusive, por ejemplo, difunden información, lo entiendo porque difunden información que están mandatados para poder generarlo, pero también existen cosas que tú podrías haber generado a nivel regional. O sea, aquí hay personas que ignoran, por ejemplo, educación financiera. Nosotros tenemos programas listos de educación financiera que pertenecen ya a instituciones como Cercotec, como FOSIS, como Corfo. Hay programas de educación financiera que ayudan a las familias a entender un poquito más cómo no endeudarse, porque nos encontramos efectivamente que, por ejemplo, ya nos decía algún medio regional de que las ventas con tarjeta de crédito y débito ya en Magallanes disminuyeron enormemente, o sea, disminuyeron un 50% en comparación de abril del 2019. Y eso genera claramente que un decaimiento desde el punto de vista del comercio, que también lo hemos dejado de lado, porque cuando nosotros vemos, imagínate ya un mes, por ejemplo, una tienda o un café que puede estar, por ejemplo, en alguno de los malls o de los centros comerciales nuestros, y vemos efectivamente que en realidad no han tenido venta durante un mes y algo. ¿Cómo se sostiene, cierto? ¿Cómo se sostiene la persona que trabaja, el proveedor que le entregaba, por ejemplo, los insumos para poder realizar el trabajo, esa misma persona también, que en realidad tiene que también pagar? Entonces, nosotros vemos por un lado nuestras familias, que obviamente que la están pasando muy mal porque muchas de ellas están desempleadas, pero también vemos el ámbito del comercio. Y nuestro sistema de legislación no ha permitido poder sobrellevar esta situación de acuerdo a la nueva normalidad que ha mencionado el presidente, que también es una frase, yo creo, desafortunada, Daniel. Así que nos encontramos con esa situación.
Oiga, señalar, para no faltar a los créditos, esa nota que usted señala aparece en la página 5 de la prensa austral. Sí. Cuentas con tarjeta de crédito y débito en Magallanes disminuyeron en 50% en comparación a abril del 2019. Para dar créditos y no sé ya en qué tomamos las notas y no. Bueno, la prensa austral tiene esa noticia al día de hoy en su diario. Juan Luis, agradecerle pues nuevamente este contacto temprano, como es un día martes habitual, que vamos a retomar, ¿no es cierto?, de conversación, de análisis de lo que puede ser la semana, especialmente lo del fin de semana y lo que se viene, que ojalá lo que se venga sea mejor y ya comencemos a ver los resultados, porque también lo que falta es apurar la entrega de los fondos que ya se han aprobado, no solamente en el Consejo Regional, sino que también lo que se ha aprobado. Miren, yo el otro día señalaba y aclaramos varios puntos con el tema municipal, y con esto termino, Juan Luis, que tiene que ver con la ayuda municipal. Yo conozco una persona que hace 3 semanas atrás envió, la última semana de abril, para ser más exacto, envió los datos a través de correo electrónico a los famosos correos de los distritos para la ayuda social municipal. Ayer, a eso de las 8:30 de la tarde, me contaba que la llamaron para decirle recién lo que tiene que presentar para ver si le van a poder ayudar con lo que estaba solicitando, que entiendo es pago de arriendo, pago de arriendo, entiendo que es. Tomando en general, ¿no? Arriendo, pensión, piezas. Y ahí recién le van a decir después de unos días, porque hay que enviarlo a un correo, tienen que enviarlo a un correo, después a otro correo, para que lo analice la gente del Departamento Social del municipio y vea cuánto y cuándo le pueden entregar esa ayuda con las platas que ha destinado al municipio. O sea, va a pasar más de un mes para tener la respuesta. Claro. Pero bueno. El mundo cambió, Daniel. Sí. Pero estamos cambiando algunas cosas a lo digital, que debería ser más rápido, ¿no? A través de un correo electrónico. En 3 días, si la información está, si tú ingresas al RUT de la persona y te aparece hasta cuánto calza prácticamente, porque te piden todo. Así es. De todo. Pero bueno, ahí queríamos ponerlo también en ejemplo. Juan Luis, a la distancia, un abrazo. Muchas gracias, Daniela. De las líneas digitales. Estamos en contacto el próximo martes. Por supuesto, como todos los martes, y saludo también ahí a Panchito, también a todo el equipo que se encuentra, por ejemplo, trabajando ahí al pie del cañón, porque también hay que destacarlo, al pie del cañón, la presidenta Ibáñez ahí como siempre en este aspecto. Así que un gran cariño para todos los que están ahí, y pronto espero en algún momento ya vernos para darnos ahí, si es que se puede, un fuerte abrazo y recuperar, por ejemplo, esos afectos que en realidad ahora lo tiene la distancia. Ahora notamos lo importante que es vernos, sentirnos, ¿cierto? Y estar en algún momento tomando un café, que a propósito, dile a Pancho que me falta mi tacita para tenerla acá de la presidenta Ibáñez. Tal vez me la tenga que hacer yo nomás, Pancho. Créame que esta tacita está, la tengo yo, a ver, esta tacita está Actualidad Noticiosa, y la tengo guardada yo hace 2 años, porque es la única que queda. Pero andan por las oficinas de los ministros las tacitas. Claro. Ya, Juan Luis, gracias, estamos en contacto. Listo, un fuerte abrazo a todos los que están escuchando. Juan Luis Oyarzo Galvez, académico de la Universidad de Magallanes, DINACAP, conversando con nosotros, analizando un poco lo que es el acontecer político, social de nuestro país y de nuestra región también. 8 de la mañana con 51 minutos. ¿Le parece si escuchamos también a Juan Bukosic con algunas de las informaciones que hemos preparado como departamento de prensa de nuestra emisora? Concejal Germán Flores solicita reponer cámaras de seguridad dañadas durante el estallido social en el centro de la ciudad. Solo 14 de las 21 cámaras de seguridad existentes en la comuna se encuentran actualmente operativas. Esto luego que durante el estallido social, iniciado en octubre pasado, 7 de ellas fueron destruidas en diferentes circunstancias, principalmente las ubicadas en el área céntrica.
Para verificar en terreno esta situación, el concejal Germán Flores, junto con hacer un recorrido por los puntos en donde estaban instaladas estas cámaras, llegó hasta la central de televigilancia de la municipalidad, conociendo mayores detalles al respecto y de esta forma solicitar que como municipio se pueda elaborar un proyecto que permita buscar recursos para financiar su reposición, cuyo costo aproximado es de 80 millones de pesos. Se entiende que hoy la prioridad está centrada en el COVID-19, pero no podemos dejar de lado la seguridad ciudadana de nuestros vecinos. Gracias a las cámaras de seguridad que operan en diferentes sectores, las que son monitoreadas desde nuestra central, se han podido esclarecer varios delitos y han sido de una enorme ayuda para el combate de la delincuencia, cuyos registros sirven de apoyo para las policías y fiscalía, señaló el concejal. Finalmente expresó que la central de televigilancia ha sido de enorme ayuda a la comunidad, pues en ese lugar opera la línea 800-800-134, las cámaras de seguridad y la coordinación de los patrullajes comunitarios. En los próximos días, desde esta central, se iniciará el monitoreo de las 14 cámaras que ya están instaladas en el cementerio, que en el último tiempo ha sido objeto de varios delitos, concluyó el edil. Comisión de Justicia Penal destacó continuidad en el acceso a tribunales durante pandemia. Un positivo diagnóstico sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia a nivel regional, considerando el régimen de excepción constitucional vigente en la actual situación de pandemia, realizó la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Esto al evaluar en reciente sesión los procedimientos asumidos en esta emergencia sanitaria en resguardo de la salud y la vida, tanto de los funcionarios públicos como del público en general. Mediante videoconferencia, los comisionados dieron cuenta de una efectiva operatividad regional del sistema de justicia penal en el marco de la ley número 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile. Esto sumado a un auto acordado de la Corte Suprema que regula el funcionamiento del Poder Judicial durante la emergencia sanitaria, que considera la acción coordinada de todos los organismos y poderes del Estado. El Ceremi de Justicia y Derechos Humanos, Fabián Mella, destacó que esta instancia participativa abordó el especial énfasis en la implementación de esta normativa en lo relativo a las audiencias penales para asegurar una continuidad del servicio con altos estándares de calidad, acceso a la justicia y protección efectiva a los derechos fundamentales de todas las personas. En la sesión extraordinaria número 59 del Consejo Municipal de Punta Arenas se analizó la situación que viven cerca de 70 personas que mantienen patentes como vendedores ambulantes en la ciudad capital de Magallanes, los cuales no han podido trabajar desde el comienzo de la cuarentena. Una de las quejas de los distintos concejales fue el trato que se le ha dado a estas, ya que luego del levantamiento del confinamiento obligatorio solo pudieron abrir grandes tiendas o pymes de la comuna, pero se dejó a un grupo importante de trabajadores sin su sustento diario. En este sentido, el concejal Arturo Díaz expresó que era necesario analizar esta situación, por eso lo pusimos en tabla en la Comisión de Salud, donde se analizó cada uno de los parámetros para que ellos vuelvan a trabajar con todas las medidas necesarias. Y comience nuevamente a funcionar el comercio ambulante establecido. Porque aquí se ve una discordancia entre el dictamen del gobierno a nivel nacional de levantar la cuarentena que permite el funcionamiento de los grandes centros comerciales, pero a la vez hay provisión para que funcione el comercio ambulante. Nosotros tuvimos una reunión en la mañana con el doctor Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico Regional, para solicitar la opinión de ellos como expertos en la materia, y ellos tienen una posición súper clara a nivel nacional, que es que si puede funcionar el gran comercio, también pueden hacerlo los ambulantes, pero obviamente tomando en consideración todas las medidas sanitarias de respetar distancia, lavado de manos, uso de mascarilla.
emergencia. Por lo tanto, hoy día el acuerdo del Consejo fue elaborar rápidamente un protocolo para que los comerciantes ambulantes puedan seguir con su labor, dependiendo indudablemente de lo que se dictamina a nivel nacional en cuanto a un posible restablecimiento de la cuarentena. Así también, varios concejales habrían sostenido reuniones con el presidente del Colegio Médico, Gonzalo Sáez, quien vio viable establecer el comercio ambulante con las medidas de protección personal tanto para ellos como los clientes. Por su parte, la concejala Verónica Aguilar comentó que los vendedores ambulantes necesitan trabajar, pero deben optar todas las medidas sanitarias que sabemos que lo cumplirán. Esperemos que este protocolo se instaure rápido por parte del municipio. Yo creo que las medidas de seguridad, los protocolos de acción están claros, es lo que nos señala la autoridad sanitaria, que el uso de las mascarillas obligatorias, más allá de que incluso hoy día haya una ordenanza al respecto, el tema de mantener la distancia social, ¿cierto? La utilización de alcohol gel, de guantes, hay otras medidas como que las cosas, por ejemplo, lo que exhiban no pueden hacerlo en el suelo, la idea es que puedan tener una mesita o algo que les pueda cobijar, tampoco la gente puede tocar los insumos ni mucho menos probárselos porque tampoco está hoy día la facultad para ello, pero lo más importante acá es que hoy día se está trabajando para que los vendedores ambulantes puedan volver a ejercer su función, ojalá a la brevedad, porque sabemos que hoy día es un grupo importante que no están recibiendo recursos desde el mes de marzo. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contenta porque ya se ha puesto el tema y el alcalde se comprometió aquí el miércoles ya tener un lineamiento claro y que ojalá le permita a los vendedores ambulantes poder volver a la calle antes del fin de semana. Se espera que este protocolo sea elaborado en las próximas horas para poder ser revisado con el Consejo Municipal y de ser aprobado, este grupo de 70 personas que se desempeñan en la venta ambulante puedan comenzar a trabajar durante esta semana. Así llegamos al final de esta edición informativa y de análisis del día martes 19 de mayo. Tuvimos la participación de Juan Luis Oyarzo Galvez, académico, la lectura de noticias de Juan Bucosis. Revisamos lo que ocurrió con la empresa de estacionamientos, con los ambulantes, con esta nueva departamento también de ginecología, salas especiales que ha instalado el Hospital Clínico para atención en caso de tener a mujeres embarazadas con problemas de COVID-19, entre otras informaciones que hemos estado revisando en Actualidad Noticiosa. Ya viene Aquí Estamos con la conducción de José Aguilante Mancilla. Nos reencontramos luego a las 12:30 en Tiempo de Noticias. Buenos días. Radio Presidente Ibáñez ha presentado Actualidad Noticiosa, un programa bajo la dirección de Daniel Miranda Gamín. La actualidad noticiosa regional y nacional, entrevistas, comentarios, Actualidad Noticiosa. Todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Presidente Ibáñez.